La tasa de interés a nivel internacional ha estado subiendo en este febrero. Y eso se ha reflejado en la tasa de interés de los bonos soberanos, pero también se ha reflejado en la tasa de interés acá en la República Dominicana, tanto la tasa de interés activa como la tasa de interés pasiva. Y yo escribí y coloqué una entrada en mi blog y yo quiero utilizar esa entrada para explicarle a ustedes lo que ha sido la evolución de la tasa de interés. Entonces, comencemos señalando que entre enero del año 2012 y febrero del año 2020, es decir, antes de la pandemia del COVID-19, la tasa de interés promedio ponderado ascendió a 13,95 y la tasa de interés pasiva promedio ponderado fue de 6,28. El margen, que es la diferencia entre la tasa de interés activa y pasiva, fue de 7,68%. Y ahí lo vemos en pantalla, lo que es la gráfica. Fíjense aquí del 2012, fíjense ese margen entre la tasa de interés pasiva. Recuerden que la tasa de interés pasiva es la tasa de interés que a usted le paga el banco cuando usted lleva recursos. Y recuerden que estas son tasas de interés pasiva ponderada porque hay diferentes instrumentos y son las de los bancos múltiples, ¿ok? Y ahí está la evolución de esa tasa de interés pasiva. Fíjense que ha estado oscilando entre 5, 7, o sea, ahí está esa evolución, ¿ok? Aquí vemos ya a partir de este nivel del año 2020, fíjense que de repente esa tasa de interés baja. Fíjense que baja aquí y esto es debido a la política monetaria expansiva que se ejecutó para enfrentar el COVID. Recuerden que en marzo fue el cierre del mundo, iba a colapsar el mundo y los bancos centrales a nivel internacional, aconsejados por el Fondo Monetario Internacional, salieron a colocar liquidez para evitar el colapso de la actividad económica a una situación todavía peor de la que ocurrió. Y entonces, fíjense, la pasiva bajó, igualmente la activa. Esta es la activa. Fíjense que la activa ha estado oscilando por encima del 10%, ha llegado a niveles de por encima del 15%, pero después se ha movido ahí en ese entorno, luego bajó un poquito y después del 20%, fíjense ahí, esa caída brusca es ahí en marzo y ahí sucesivamente cae, se mantiene en el entorno del 10%, buena parte. Pero luego fíjense que aquí cambia el mundo nuevamente. Esto ya es a partir de noviembre, ya a final de noviembre, diciembre del año 2021. Fíjense que comienza a subir. Y fíjense que la pasiva sube más rápido que la activa. Fíjense cómo esa pasiva va como un cohete. La pasiva, la que le están pagando a usted, sube muchísimo más rápido y hace que el margen disminuya. Y yo le voy a dar entonces los datos para que ustedes se den cuenta lo que significa esto en la economía dominicana. Miren, vuelvo y señalo, y aquí se lo voy a presentar nuevamente, el dato entre enero del 2012 y febrero del 2020, y luego le voy a dar las otras fechas que ya le acabo de comentar. Vuelvo y repito, entre enero de 2012 y febrero de 2020, la tasa de interés promedio ponderado activa 13,95 y la pasiva 6,28. El margen 7,68. Esa es esta parte acá. Luego, entre marzo del 2020 y noviembre de 2021, periodo de una política monetaria claramente expansiva, que fue para poder enfrentar la situación del COVID, se inyectó una cantidad enorme de recursos y se redujo la tasa de interés de referencia del Banco Central en 150 puntos básicos al pasar de 4,5% a 3%. Y miren lo que pasó con la tasa activa. Recuerden que la tasa activa en el periodo anterior era casi 14% y ahora bajó esa tasa activa a casi 10%, 10,13%. 382 puntos básicos bajó. Y la tasa pasiva bajó a 3,39, 289 puntos básicos. Recuerden que un punto porcentual son 100 puntos básicos. Bajó 289, es decir, 2,89 puntos porcentuales. El margen entre ambas tasas se situó en 6,73%. Es decir, que el margen pasó de 7,68 a 6,73. ¿Ok? Ahora, ¿política monetaria tuvo un impacto positivo? Claro. ¿Qué impacto positivo tuvo? La actividad económica mejoró en el año 2021 en 12,3%. Una parte es rebote, una parte es recuperación importante de la actividad económica. Pero vamos a ver,
A partir de noviembre, de final de noviembre, que es cuando el Banco Central modifica su política monetaria para enfrentar la inflación que ya venía subiendo de una forma dramática y que llegó a un pico en abril de 9.64. Entonces ahí, a partir de final de noviembre, ahí comienza la política monetaria restrictiva. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Vamos a ver los números. A partir de diciembre del 2021 se inicia esa política monetaria para enfrentar la inflación y entre diciembre del 2021 y febrero del 23 se registró un aumento de 550 puntos básicos en la tasa de interés de referencia. Es decir, que subió la tasa de 3 a 8.5%. Ahora, la tasa de interés activa pasó, ustedes recuerdan, de algo más del 10% a 12%. Y la pasiva, 6.84%. Fíjense cómo la pasiva va como un cohete. Y debe notarse ahí algo interesante, que el margen bajó a 5.23 con un mínimo de apenas de 3.56%. Ahora, yo le voy a dar el dato a ustedes, porque estos son los promedios. Les voy a dar el dato de lo que sucedió en el mes de febrero. Ustedes recuerdan que cuando le presenté a ustedes lo que está sucediendo con los bonos soberanos, está ese dato a partir de febrero, inicio de febrero, hasta la fecha actual. Ese incremento, fíjense ahí, se lo vuelvo a enseñar. ¿Lo ven ahí? Fíjense ahí, esto acá, el 2 aquí, y vemos que a partir del 2 de febrero comienza a subir hasta situarse acá, 60 puntos básicos, por ejemplo. Bueno, ¿qué sucedió con la tasa de interés? Vamos a verla. Vamos a ver qué sucedió entonces con la tasa de interés. Yo le voy a dar el dato. Acá lo tengo, miren. En enero, el promedio de la tasa de interés activa fue de 13.97%. Estoy redondeando porque es 13.9692. 13.97%. Eso fue en enero, la tasa de interés activa. Al 16 de febrero, que es el dato que tengo acá, el 16 de febrero se había colocado en 15.69%. La tasa de interés activa promedio ponderado. 15.67, es decir, que pasó de 13.97 a 15.7 prácticamente. Y la pasiva pasó de 9.76 a 9.65, es decir, una ligera reducción. O sea que fíjense cómo el margen en enero era de 4.21 y ahora el margen ya es de 6.05%. Es decir, el margen comienza a acercarse a lo que era el margen en el año 2019, que fue de 6.3%. Ahora el margen es 6.05%. En enero era 4.21. ¿Qué significa eso? Algo que aquí en Tecnopolo habíamos señalado. Cuando analizamos hace varias semanas la evolución de las tasas de interés, donde veíamos que la tasa de interés tenía este comportamiento, donde se veía claramente que subió más rápido la tasa pasiva que la activa y el margen se achicó, decíamos que eso no era sostenible, porque el margen es muchísimo más amplio. El margen normal era superior al 6%. Y este margen llegó a ser tan pequeño como un margen situado entre 3 y 4%. Y eso no era sostenible. Y señalamos en ese momento que lo que iba a suceder era que la tasa de interés activa iba a tener que subir más rápido luego que la pasiva. Que la pasiva inicialmente había subido muy rápidamente, pero luego la activa iba a subir. La activa había subido menos, primero porque había muchos instrumentos con tasa de interés fija. Y segundo, también por un peso importante que tiene el Banco de Reserva en unos instrumentos también colocados a una menor tasa de interés. Pero ya eso comienza a revertirse. Ahora comienza ya a ajustarse la tasa de interés y a reflejar las nuevas condiciones del mercado, no solamente local, sino también internacional. Porque vuelvo y señalo, el aumento de la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos, aumenta la tasa de interés de las notas del Tesoro de Estados Unidos, aumenta la tasa de interés de todos los instrumentos en Estados Unidos, sube la tasa de interés de los bonos soberanos dominicanos y obviamente eso hace que suba la tasa de interés activa y pasiva en la República Dominicana. Eso no se lo despinta a nadie, ese aumento. Entonces, recomendaciones ante esta situación, ante ese aumento de la tasa de interés, no solamente pasiva, que usted me dirá, eso es bueno para lo que ahorran. Claro que buenísimo, buenísimo, eso es buenísimo, pero este aumento usted lo tiene que tener en cuenta,
también. Claro, todavía no estamos en los niveles que llegamos a estar, por ejemplo, acá en 2014, 2015, 2016. Todavía no estamos en 15, pero vamos en camino hacia allá. O sea, fíjense, o sea, estamos hablando de que ya en febrero está en 15.7. O sea, ya aquí en febrero el promedio ya está en 15.7%. Oigan bien, el promedio ponderado, 15.7% ya está en febrero. O sea, lo que le dice a usted que ya nos estamos colocando en estos niveles. Entonces, consecuencias de eso, consecuencias de que la tasa de interés activa ya comience a situarse en niveles realmente altos. Marquen la página. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.